¿De qué país proviene usted y su familia? Bueno, más exactamente la región donde provengo es del oriente antioqueño, exactamente de San Carlos, Antioquia. ¿Y qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Pues las costumbres, más que todo, son costumbres religiosas, los hábitos pues, que ellos siempre nos enseñaban, como el respeto a los demás, las buenas ideas, los buenos ideales que los padres siempre le infunden a uno, ser respetuoso, trabajador, honesto. Muy bien, ¿cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Recuerdos más importantes de mi infancia, bueno, cuando mi papá pues a veces nos alegaba, nos pegaba por algo que hiciéramos malo, porque por ejemplo a veces cometíamos imprudencias como niños, a veces por las desobediencias de uno también, entonces eso también lo marca a uno, porque pues, ellos le enseñan a uno y prácticamente lo van formando a uno con una disciplina. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Juegos favoritos, entre ellos pues andar en bicicleta, jugar micro, la natación también me gusta, el trote. ¿Recuerda anécdotas o cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres? Bueno, sí, pero mis padres como tal, ellos le contaban a uno muchas historias, muchas anécdotas. No retiene uno mucho pues ya porque pues ya transcurrió un tiempo largo, pero bueno, algo también se le queda a uno. ¿Cómo cuál historia más o menos recuerda? Eh, una de las anécdotas más que todo es que él nos contaba que él fue una persona que le tocó salirse de la casa desde muy niño por el tema de la educación. Los padres como tal fueron de muy bajos recursos, no pudieron pues, darle la educación que él quería y él se fue desde muy temprana edad pues, al tema de las andanzas y a rebuscarse la vida, a trabajar y entre ellos pues se fue con un compañero y pues, nos cuenta él que en Bogotá práctica fue donde más le tocó una anécdota donde nos contaba que se pusieron, llegaron allá a Bogotá y llegaron pues forasteros a esa ciudad y bueno, allá cuando llegaron los cogieron la gente de allá de Bogotá y le dijeron, paisa, ¿ustedes de dónde vienen? No, no, venimos de Antioquia, bueno, ¿y qué hacen por acá? Y no, en busca de trabajo. Ah, bueno, ¿y ustedes qué saben hacer? Y no, pues lo que nos pongan a hacer. Y bueno, mío, les recomiendo una cosa, esta ciudad es muy peligrosa y no es bueno que ustedes anden por ahí muy solos, no se vayan a apartar, pues porque la ciudad es más bien peligrosa. Y bueno, cuando esas estaban en el cuento, al momentico la persona que les dijo eso, pues se retiró y al rato llegó un señor por ahí, escuchaban que ellos escuchaban que una persona decía, los dos últimos que me quedan, los dos últimos que me quedan, y mi papá pues le dijo al compañero, uy, esto se va a poner como grave, ¿qué vamos a hacer? Y no, pues vamos a hacer una cuadra, vaya usted por esta cuadra y yo voy por la otra y nos encontramos en tal parte. Bueno, que así hicieron cuando bueno, se separaron, al momentico escuchó que mi papá que decía, el último que me queda, el último que me queda, y pues que mataron al compañero seguro. Y bueno, cuando al final resultó que era un señor que vendía el colombiano y entonces él vendía pues como el colombiano y él decía que el último que le quedaba era el último colombiano y él pensaba que era que le habían matado al compañero y bueno, eso fue algo para reírse y son anécdotas que quedan historias. Ah, muy bien. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, músicas o bailes, o pueden ser otras expresiones culturales más relevantes de su lugar de origen? Bueno, ya más que todo en mi pueblo se celebran las fiestas del agua, las fiestas del río, las fiestas del arriero. Es un pueblo donde hay muchas costumbres allá y se celebran también muchas cosas de las fiestas del Boca Chico en otro río que hay cerca. Bueno, se ¿Y celebran nos muchas podría cosas. Es un pueblo muy turístico. describir cómo son las fiestas, por ejemplo, del agua? Las fiestas del agua, eso más que todo, sí, son festividades que se celebran, más que todo, eso es cada año que lo celebran. Y eso es más que todo para atraer, digamos, el turismo, porque ese pueblo allá es muy turístico. Entonces, en ese tiempo, en esas temporadas y de esas festividades, mucha gente de la ciudad de acá de Medellín y de varios de otros pueblos cercanos van allá a ese pueblito para despejar, para estar en familia, reunirse y pasar bueno, tirar charcas, el sancocho, bueno, en las rumbas, en la diversión como tal. Muy bien.
¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Sí, claro, tenemos algo que nos marcó mucho fue la violencia que hubo del 98 al 2006, fue algo muy violento, eso marcó pues mucho a muchas familias, porque muchas familias lo hicieron desplazar, otros, mucha gente, muchas esposas quedaron viudas, niños huérfanos, eso fue una cosa de loco, la gente perdiendo las tierritas, los cultivos, las casas, los ganados, todo, porque pues la violencia eso afecta mucho. ¿Y cómo todavía se genera esa violencia o pudieron salir de...? No, 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 eso prácticamente eso paró, porque eso fue, esas guerras prácticamente fue, pues, digamos, como por prácticamente de territorios que se peleaban esos grupos armados, y entonces, pues al final esa guerra paró. De 2006 al 2008 ya prácticamente, es decir, de 2006 prácticamente ahí paró todo. Gracias a Dios pues no se volvió a repetir, eso fue ya, en estos momentos esos pueblos están muy calmados, ya están pues hay mucha paz, mucha tranquilidad, mucha gente retornaron nuevamente a los pueblos, a las casas, a las finquitas, recuperaron sus, pues, digamos, sus hogares. No los hijos porque, ni los esposos, porque ya la persona que se muere pues queda como tal para la historia, pero mucha gente recuperaron sus tierritas, sus hogares. Listo, muchas gracias por la entrevista. No, no, con mucho gusto compañero, estamos para eso. Y a ustedes en una próxima oportunidad.